son un abanico de cosas tan grandes que saca Carlos, que saca Fernando. Yo voy a empezar discrepando de mi vecino de banco, si puedo hacerlo, ¿eh? En las alienaciones que hay que extirpar, se puede extirpar el fútbol, pero no el Madrid. ¿Eh? Porque si no hubiera Dios, por lo menos nos quedaría el Madrid. En fin, digo lo que pienso. No, sobre las cosas. Vaya, porque no coincidimos en nada. El próximo debate, Real Madrid-Atleti. No, yo voy a decir una cosa que me ha llamado la atención, lo que decía Fernando también. Porque tú apuntabas una cosa, Carlos, interesante. Has vinculado la política con la moral y, en cambio, la religión la has sentido, evidentemente, con una concepción de Dios muy específica, como distorsionadora del empeño, ¿no? Y luego has hecho la digresión. Yo creo que tienes razón. O sea, yo creo que sí. Yo añado la religión. O sea, yo creo que es inevitable el plexo, la conexión moral, política, religión. De facto lo ha sido siempre en la historia. Y yo creo que lo es. Y en ese sentido yo creo que expulsar la religión de la vida pública no solo es fatigosísimo en la experiencia histórica, yo creo que es que de jure, en principio, no nos conviene, porque es verdad que la política, como la moral, abarcando al hombre, inexorablemente arrasa la religión. Otra cosa es cómo entra o de qué maneras influye la religión en la política, pero en Occidente no hemos hecho otra cosa. Si es que es inevitable, la razón, la polis y Dios no se han podido desconectar en la historia de Occidente nunca, en la forma, gracias a Dios, en Occidente, de una tensión y de una progresiva clarificación que en otras áreas culturales del mundo no ha sucedido. Bueno, es que son tantas cosas. Agradezco esa estima del catolicismo que ha expresado Carlos en América Latina. Yo creo que es verdad. Luego podríamos retomar más cosas, aunque sea como lo menos malo, vamos a decir, frente a otras cosas. ¿Todos somos ateos? Vuelven los dioses. ¿Y de qué manera, amigo? Vuelve el tarot, vuelve la superstición, vuelve todo. Aquí hemos sacado a los dioses por la puerta, pero desde Calaso para arriba volvemos a postular un politeísmo mórbido, cómodo, desenfadado, que va unido a esto de la razón débil, cosa que yo sinceramente no me encontrará nunca en esa posición. Por lo tanto, desaparece Dios y vamos eliminando dioses más o menos. No, es que los hombres, si no creen en el Dios verdadero, acaban creyendo en cosas muy peregrinas. La religión, es que son muchas cosas, es que son bonitas todas, pero bueno, voy a ir por retomarlas, ¿no? Y intentar reaccionar a todas ellas, ¿no? En la cuestión de la muerte y del miedo es una cosa muy presente, ¿no? En las reflexiones de Sabater que hay formulado hoy, en lo que hemos visto escrito, ¿no? ¿Es el origen de la religión? Habría que verlo, ¿eh? Evidentemente está unido a la religión desde los tiempos más primitivos, lo cual ya nos indica, conozco un comunista italiano, un tipo excelente, se llama Aldo Brandirali, tío de lota continua, militante férreo, que el tipo, cuando vio en unas grutas en el sur de Francia pinturas de los hombres primitivos en lugares que no podían cumplir ninguna función social dirigidas al misterio, el tío se dijo: esto no es solo función social, aquí hay algo más que tiene que ver con el hombre como tal. Y el tipo empezó un camino muy interesante. Desde luego, y es a lo que quiero ir ahora al final, si puedo, en esta intervención, lo que yo creo que a lo que tenemos que volver es a la razón y a la realidad. ¿Por dónde empieza la religión? Por la realidad y por la razón, por donde empieza la filosofía, por el impacto que las cosas producen en nosotros, por la sorpresa y el dinamismo de preguntas que se desencadenan. Yo creo que ahí es mucho más interesante, igual que por ahí empieza la reflexión filosófica. Yo creo que la reflexión filosófica tampoco es solo reflexión sobre la muerte, porque claro, podría ser solo la teología la que se ocupa de la muerte, ¿no? Pero es que el filósofo se ocupa de la muerte. Y el filósofo empieza por donde empezó Aristóteles, por la sorpresa de lo que hay, por la maravilla de lo que hay, y por las infinitas preguntas que podríamos desarrollar, porque no todas son meramente empíricas o causales, en el sentido de las causalidades que nosotros tenemos al alcance de la mano, por las cuales el hombre ejerce su razón y
entra en la realidad. Yo creo que ese es el camino más seguro, yo creo que es el más completo. Evidentemente la muerte es un aspecto de lo real que nos llena de preguntas, justamente, y por suerte yo creo que nos encontraremos cuando muramos con Jesucristo. Y voy al final con lo de la possecularidad que es misericordioso, por fortuna para todos nosotros. Sobre la cuestión de la secularización y la possecularidad, que no haya lobbies religiosos influyentes. Habría que ponerse de acuerdo en lo que significan las palabras. Yo creo que no se les debe medir ni más ni menos que a cualquier otro grupo social presente en la sociedad. Yo creo que hay pensadores contemporáneos, evidentemente todos lo citamos, el esfuerzo que ha hecho Habermas por incorporar la religión al debate procesual democrático, no solo en formas impositivas o en formas teocráticas de otros lugares, sino que yo creo que hay hoy día, gracias a Dios, pensadores que no se definen a sí mismos como creyentes de ningún modo, o ciertas posiciones de John Rawls que sí que reincorporan el debate, incluso lo piden. Yo tengo presentes un par de observaciones de Habermas muy sugerentes. Habermas dice, lo dice él, no lo digo yo, dice, incorporemos al debate bioético la aportación de las tradiciones religiosas sobre el hombre en cuanto a imagen de Dios. Ese patrimonio cognoscitivo, ¿podemos prescindir de él con el lío fenomenal que nos traemos? Con todos los problemas descomunales que hoy la sociedad tecnocrática y las injusticias que el mundo globalizado conoce, ¿podemos permitirnos el lujo de prescindir del aporte cognoscitivo de las tradiciones religiosas? Exijámoslas que hagan un aporte cognoscitivo, no sentimental o irracional, porque eso es un disparate. Pero yo creo que a las sociedades pluralistas nos conviene máximamente incorporar la contribución de todas las grandes tradiciones que han vehiculado una sabiduría a lo largo de los siglos, ¿no? De esta manera, me parece, y vuelvo por donde he empezado, yo creo que la cuestión que nos urge a todos es dar razón de la realidad en su totalidad de factores. Es esto de lo que no nos podemos escapar. Wittgenstein dice, esta pregunta no es obstáculo a la pregunta científica. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? No es una pregunta que interfiere en el dinamismo de la razón científica. Es una pregunta que aparece y ya no se somete a los parámetros del uso de la razón en ciencia, pero no está ni excluida ni es incompatible y por lo tanto no hay que vetarla. A mí me parece que es más bella la pregunta y el inicio de la reflexión para un hombre religioso y para un hombre filósofo, un hombre que no se da paz por el hecho de estar en el mundo, que inquiere, que busca, que interroga, diciendo, pero ¿por qué hay algo y no más bien nada? Esa pregunta nos acompaña en la historia de la filosofía y la tenemos todos nosotros dentro. Ahí de nosotros si no la tuviéramos. Si diéramos por supuesto que somos chicos, vamos a sacar nuestras carreras, nos vamos a colocar, nos vamos a forrar y vamos a vivir ajenos en la burbuja del bienestar de Occidente y el mundo no nos pregunta. Sin hablar, y lo había sacado Carlos antes, del aspecto intolerable de tantas cosas en la vida. Yo creo que hay muchos ámbitos por los cuales entra continuamente en el espacio de un hombre adulto la provocación para conocer la realidad, para usar la razón, y creo yo sinceramente que ese es el camino que recorre la religión, que debe recorrer.